Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por venir a esta segunda sesión de este ciclo de conferencias que yo veo que la mayoría de los que estuvieron la vez pasada están de vuelta. Quienes vienen por primera vez les agradecemos mucho por venir a este lugar que pretende ser un espacio de encuentro, de conversación, de reflexión. Y les agradezco mucho en nombre de Umbral y también de la Fundación Entre Líneas que hayan renovado la invitación para algunos y algunos que hayan aceptado esta invitación para participar en esta segunda conferencia de este ciclo, que es un ciclo que a mí me emociona mucho concretar porque es una idea que llevaba trabajando hace ya un tiempo y que no había logrado encontrar ni valentía de mi parte de un lado, ni un lugar también como este para que se hiciera posible. Entonces agradezco mucho a ustedes por la confianza, a Pablo y a Stephanie y a mi hermana por el espacio de Umbral y a la Fundación Entre Líneas como siempre por ser el lugar donde nosotros empezamos el trabajo de estudio colectivo y personal que nos permite poder llevar a cabo estos procesos. Para quienes vienen por primera vez, haré de pronto una recapitulación muy rápida de cuál es el objetivo de este ciclo de conferencias, de estas 4 conferencias que tenemos pensadas y que tienen por título 4 historias, 4 formas de habitar el mundo en cuerpo de mujer. Es un título que pensé porque son 4 mujeres específicamente con las que yo me he encontrado de forma muy personal y que me han asombrado por las vidas que tuvieron y que yo no conocía. Que de ellas, especialmente de Rosa, y ya les hablaré del respeto en particular que me despierta Rosa, se sabe mucho de su vida pública, del trabajo que hicieron como revolucionarias, pero se conoce muy poco de su vida íntima o de su vida personal. Entonces, la vez pasada les decía que para mí fue muy inspirador un cuadro que me encontré de Armando Reverón que se llama Mujer desnuda leyendo, que es un cuadro, digamos, en el que se distingue la figura de una mujer que está sobre una cama leyendo, pero digamos que la silueta no es del todo clara porque el cuadro tiene muchísima luz. Entonces el autor nos dice, es un cuadro, es una antipintura en el sentido de que normalmente la luz en las pinturas hace que uno pueda ver las figuras. Y en cambio en esta pintura tiene el efecto contrario. En esta pintura es la luz lo que oculta la figura. Y creo que eso ha pasado con estas 4 mujeres en particular. Creo que se ha puesto mucho la luz sobre su obra, sobre su pensamiento, y eso nos ha impedido ver también las maravillosas existencias que tuvieron en términos personales. Entonces estas pretenden ser, como decía hace un mes, pretenden ser también anticonferencias en ese sentido. Rosa Luxemburgo en particular tiene para mí, digamos, un reto, y esta es tal vez la conferencia que a mí me provoca más, un poco más de llamémoslo respeto, pero fue miedo en cierto punto también. Porque de Rosa se sabe mucho y todos cada uno tenemos como una imagen de quién es Rosa para nosotros, de los saberes previos que tenemos de ella. Sobre ella se han construido un montón de mitos y entonces eso hace que sea una conferencia particularmente interesante y particularmente retadora para mí. Planteaba cuando realicé la invitación, el párrafo de invitación a esta conferencia, en que en Rosa se conjugan un montón de oposiciones. Entonces, por un lado, es una mujer que sintió el llamado a la acción, que tal vez sería lo contrario a lo que estaban llamadas las mujeres de su época en particular, y que en ese sentido se opuso completamente a ese destino que le estaba trazado y reclamó también su derecho a la acción y su derecho a dejar huella y a transformar el mundo y la sociedad como ella la conocía. Hablar de Rosa también es hablar de toda una generación, de toda una época, de un montón de sueños, de un grupo de personas que se pensaron el mundo de otra manera, que pensaron que era posible organizarse socialmente y económicamente de otra forma
y entonces hablar de ellas, hablar también de todos ellos, de todas esas figuras que no conocemos y que estaban también detrás de esa historia. Pero entonces, como les decía, desconocemos la intimidad de ella. De ella sabemos que es Rosa la Roja, Rosa la Sanguinaria, la polaca sanguinaria, le llamaban en los periódicos algunas veces. Y me encontré primero con una referencia. Aquí ha sucedido una cosa muy interesante que yo les planteaba con Hannah Arendt, y es que yo me hice a una amistad esencial con Hannah Arendt, y pasa lo que pasa con las amistades esenciales, y es que es como si te empezaran a abrir otro montón de posibilidades y te empezaran a presentar a otras personas que empiezan a formar una red y un entramado de relaciones muy complejas. Y entonces Hannah me presentó a Rosa, y me la presenta diciéndome que su madre la llevaba a ver las conferencias, las reuniones que hacía Rosa en Alemania, y que a ella le había impactado mucho esa presencia, pero que lo que más le había impactado era que Rosa, cuando se bajaba del escenario, era una mujer supremamente dulce, supremamente amorosa de la naturaleza, de los pájaros. De hecho, encontraremos luego en su casa un montón de libros sobre botánica, de herbarios, de cosas así, porque le encantaba la naturaleza. Me encontraba también con testimonios de guardias que estuvieron custodiándola a ella en la prisión, y que decían que se despedían llorando de Rosa porque sentían que la iban a extrañar mucho y que su vida jamás volvería a ser la misma después de conocerla. Y entonces yo decía, esperen, porque esa imagen a mí me choca mucho con la otra Rosa que yo conocía. Y me pareció que era importante entonces indagar sobre el otro lado. Con Rosa hay una cosa distinta a lo que tenemos con Hannah Arendt. Yo les decía con Hannah Arendt que de ella tenemos muchísima información íntima. De Hannah tenemos incluso el diario que llevaba su mamá desde el nacimiento. Y en cambio de Rosa, por la condición también política, se conserva muy poco del material de ella. Se conserva mucha correspondencia que les recomiendo en algún momento de sus vidas leer, porque es bellísima. Están las cartas desde la prisión, que son cartas además que indagan mucho sobre el pensar, sobre el arte, sobre la literatura, hacen análisis muy profundos, por ejemplo, de Tolstoy en esas cartas desde la prisión. Tienen las cartas de Amor y Revolución, todas sus cartas con Leo Jojiches, y con otros, digamos, hombres que fueron importantes y de los que hablaremos también el día de hoy. Tiene unas cartas con sus amigas que también están recopiladas, y entonces más o menos conocemos la historia desde allí. No tenemos las cartas de vuelta, ¿no? Solo sabemos las que ella enviaba, no las que recibía. Entonces, de alguna forma, es como una historia que se conoce unilateralmente, ¿sí? Desde una sola voz. Solo conservamos las que ella enviaba, que hoy compartiremos fragmentos de algunas porque son de verdad una experiencia íntima, muy bella, y que me hizo pensar que era necesario dar a conocer esa otra cara de Rosa Luxemburgo. ¿Por qué vamos a volver hoy y por qué es importante en nuestro contexto hablar de ella? ¿Por qué es importante hoy hablar de una persona que es del 1900, que muere en 1918? Nos interesa primero porque es una gigante del pensamiento y de la acción. Es una figura que logra combinar las dos cosas. Hannah Arendt dirá de ella luego que era una persona que tenía la capacidad de incendiar una pradera, y defender bajo cualquier circunstancia la necesidad de una libertad absoluta, no tan solo individual, sino pública. Y plantea dos preguntas que retomará después Hannah Arendt. Primero, si es posible pensar la revolución, si todavía tiene sentido pensar la revolución. Y segundo, va a cuestionar toda la noción de progreso y de avance social. Va a cuestionar ese asunto de que la historia necesariamente va en avance. Y esas son dos preguntas que se van a instalar no solo en Hannah Arendt, lo vimos también, lo veremos en Walter Benjamin, que es otro gran pensador que será muy interesante trabajar.
Y Walter Benjamin precisamente retomará también de Rosa Luxemburgo esa necesidad de articular el presente con el pasado, y llenar el tiempo, dice él, llenar la historia del tiempo de la hora. Todo el tiempo tratar de pensar qué nos dice hoy, por ejemplo, Rosa Luxemburgo. Y entonces me encontraba con una fotografía que me pareció muy diciente, y es la fotografía que se tomó en el 6º Congreso de la Internacional, y es pues una fotografía de hombres mayores, la mayoría, y Rosa al medio, súper joven, tenía más o menos 26, 27 años cuando tomaron esa foto, y yo pensaba, primero, la belleza que tienen las fotografías. Ayer justamente veíamos una película que es basada en una serie de fotos, y pensaba que las fotos tienen esas dos cosas. Tienen por un lado la permanencia de los rostros que se han fijado en el papel, y por otro lado tiene todo el cambio, ¿no? Porque además uno puede hacer comparaciones, por ejemplo, en términos de la tecnología, de cómo los colores y la luz se puede captar hoy de otra manera. Entonces las fotografías son como esa posibilidad de permanencia y de cambio. Y en esa yo pensaba, ¿qué se necesita haber sido uno? ¿Cómo se necesita haber sido uno para estar ahí, en medio, en ese momento de la historia, y teniendo la condición de mujer judía, además? Y entonces también recordaba que con Rosa pasa una cosa también, y es que ella, hay una ambigüedad en torno a su muerte, ¿no? Porque Rosa es asesinada muy joven, y eso, claro, tiene toda la connotación, digamos, trágica del asunto, pero también tiene una ventaja histórica, por decirlo de alguna manera. Uno, no alcanzó, digamos, a vivir lo suficiente como para vivir el desprestigio que vivieron los demás revolucionarios que trabajaron con ella, o que trabajaron en ese movimiento. Y por otro lado, hizo de ella todo un mito, toda una leyenda. Y entonces Rosa Luxemburgo sigue completamente viva en nuestra época, y cada vez que en un país, que en una ciudad surge un movimiento revolucionario, cada vez que alguien piensa en la noción de cambio, vuelve y aparece Rosa. Ella vuelve a estar vigente y volvemos a ver su rostro en las pancartas, en las manifestaciones. Entonces, ¿qué tenía esa mujer de particular para mantenerse tan vigente? Para haber estado en ese momento y haber ocupado el lugar que ocupó. Y además, pensar cómo puede esa vida darnos herramientas, darnos pistas también para construir nuestra propia forma de habitar el mundo. Creo que podemos pensarlo en términos generales, pero también en términos particulares de habitar el mundo en nuestro cuerpo de mujeres. Un resumen rápido, como el que hicimos la vez pasada, decía tipo Wikipedia, de la vida de Rosa Luxemburgo, para quienes de pronto no están tan familiarizados con su historia. Rosa Luxemburgo nace el 5 de marzo de 1871, nace en un pueblito pequeñito que hacía parte del Imperio Ruso en ese momento. Ya unos años después su familia se traslada a Polonia, y allá en Polonia pues ella se inscribe al liceo femenino, y en el liceo femenino es una alumna completamente brillante pero completamente indisciplinada, o sea, tanto que sus profesores incluso deciden, por ejemplo, enviarle las tareas, sí, como mantenerla, saben que es muy inteligente, pero es mejor mantenerla como alejada del grupo porque causa un poco de desorden, causa mucho desorden. A los 15 años se une al partido clandestino izquierdista polaco, al proletariado, a los 15 años. Y con ellos empieza todo un trabajo de lucha contra el zarismo, y empieza a involucrarse en las primeras huelgas que se hicieron contra el zarismo. A los 16 termina el bachillerato brillantemente, y por estar participando en esos movimientos, la policía empieza a buscarla y tiene que exiliarse en Zúrich. Se exilia en Zúrich y allá empieza a ocupar un rol muy importante en el movimiento socialista polaco, al mismo tiempo que está estudiando filosofía, historia, política, economía, matemáticas, y al final se gradúa como doctora en ciencias políticas
en la Universidad de Zúrich. Ese es un momento muy importante en la vida de ella porque es allí donde ella conoce a los principales dirigentes del marxismo y además va a conocer a Leo Hojiches, que va a ser su compañero en muy distinta forma a lo largo de su vida, pero va a ser su compañero. Y con Leo va a fundar el periódico La Causa de los Trabajadores. Es el primer periódico que ella funda, el primero de una larga lista porque para ella fue siempre muy importante la palabra pública, oral y escrita. Entonces, fundan La Causa de los Trabajadores, ingresan al Partido Socialista Alemán, que en ese momento era el partido más importante del socialismo en Europa. Era donde estaban los grandes intelectuales de ese momento. Eso le permite adherirse a la Internacional, que era el partido que unía todos los partidos comunistas de Europa. Eso era la Internacional, y ahí empieza ella a tomar un cierto rol, porque además ella tenía una capacidad de trabajo impresionante y además hacía las cosas que nadie quería hacer. Entonces, por ejemplo, tenían que ir a empezar a hacer propaganda política a un pueblito súper lejos, frío, donde no había pues nada. Ella iba y tenía además un poder de oratoria impresionante que hacía que la gente realmente se sintiera cerca de ella. Entonces eso la hizo empezar a ocupar un lugar muy importante en el partido y en la Internacional. A los 27 años se va a Berlín. Esas cartas son muy bonitas, las cartas que le escribe a Leo en ese momento de instalarse en Berlín. Primero porque Leo nunca estuvo de acuerdo en que ella se fuera para allá. Y ella igual se fue. Y esas cartas son lindas porque son ella diciéndole a Leo como, sé que esto no te gusta, pero no tengo a nadie más a quien contarle lo que me está pasando en este viaje. Y habla de lo que es instalarse, de lo que es buscar un apartamento, y entonces yo pensaba realmente en lo familiar que es la situación, ¿no? Le contaba cómo recorría las calles de Berlín buscando sitios donde vivir, lidiando con todas las cuestiones como de los caseros y todo este tema, pero además en la ilusión que le hacía instalarse como en un lugar propio, un lugar que le perteneciera. Allí en Berlín tuvo que casarse para poder conseguir la ciudadanía. Entonces se casa con el hijo de una de sus amigas, de una de sus camaradas del partido, para poder obtener la ciudadanía. Básicamente nunca jamás convivió con él ni nada. Y empieza a cuestionarse una cosa que luego va la historia a mostrar que ella tenía razón. Y es que ella va a empezar a cuestionar uno de los puntos, digamos, que era básicos, fundamentales del marxismo, y es que el marxismo, digamos, parte de la premisa, en muchas ramas todavía, de que el capitalismo tarde o temprano acabará. Llegará a un punto en el que colapse por sus propias formas de funcionamiento y acabará por sí solo. Y ella dice no. La competencia de los mercados entre los imperios de la época, que era lo que ella conocía, va a terminar haciendo que esos imperios se destruyan entre sí. Se van a destruir entre sí. Y entonces el dilema va a ser socialismo o barbarie. 14 años después va a estallar la Primera Guerra Mundial y le va a dar la razón a Rosa Luxemburgo. Efectivamente, los imperios van a terminar peleándose entre ellos y allí ella va a tener toda una discusión con el Partido Socialista Alemán y ese será el punto de quiebre con ellos. Escribe Reforma o Revolución a raíz de una polémica muy importante que surgió dentro del partido con otro pensador que era Bernstein y que él decía, de alguna forma, adquirió como una posición un poco acomodada. Entonces decía, no hagamos la revolución, más bien vayámonos introduciendo poco a poco, empecemos a participar en las esferas del Estado, en los niveles del Estado y vamos transformando como subrepticiamente, ¿no? Desde adentro. Y ella decía, no, nosotros no nos vamos a acomodar a lo que el Estado proponga. Y entonces tiene una polémica muy importante allí con él, que era uno de los grandes. Ella era todavía muy joven, estaba muy nueva en el movimiento y aún así se para súper duro para decir no estoy de acuerdo con la postura.
y esas reformas solamente se pueden incorporar bajo la estrategia revolucionaria. No hay otra manera de hacerlo. Y entonces empieza a escribir unos artículos en los periódicos y empieza a difundirlo, y eso después se compila en una obra que se llama Reforma o Revolución. Estalla la Revolución Rusa de 1905 y ella habla y empieza a hablar, a hacer motines y empieza a animar las huelgas en favor de esa Revolución Rusa de 1905. Y la meten a la cárcel por haber estado participando en eso y sobre todo por haber incitado a los obreros a participar en la revolución. Pero Rosa tiene una experiencia con la cárcel que resulta muy bella y muy aleccionadora también, porque es la cárcel en el momento en el que ella es más productiva intelectualmente. Es donde escribe sus libros, entonces escribe en ese momento Huelga de Masas, Partido y Sindicatos, y a lo largo de su historia, porque ella va a pasar varios momentos de su vida en la cárcel, aprovechará siempre ese tiempo para leer, para escribir, para disfrutar de la poesía, para disfrutar de ese placer que tenía por la botánica. Entonces era su momento de explorar herbarios, de armar herbarios. Ese era como su momento de recogimiento. Después de que la liberan, ahí dura unos meses en la cárcel, se va a vivir a Varsovia y empieza ya a vivir en la clandestinidad y empieza una intensa actividad política para incentivar a los obreros a un levantamiento general. Y aquí entra un momento de su vida que es muy bonito, porque conoce a Clara Zetkin, y Clara Zetkin es la líder del apartado, digamos, del movimiento socialista de las mujeres. Entonces, con esa amistad se pone a pensar cuál es el lugar que le ha dado el movimiento y cuál es el lugar que tienen las mujeres en la revolución. Y escribe El voto femenino y la lucha de izquierdas. Y hay una frase que a ella se le ha atribuido mucho. Yo honestamente creo que no es de ella, pero bueno, se las voto porque sé que de pronto la han escuchado. Dice: quien es feminista y no es de izquierda carece de estrategia. Quien es de izquierda y no es feminista carece de profundidad. Les digo que dudo un poco de que ella realmente la haya dicho, porque ella nunca se definió como feminista. Entonces, realmente lo dudo mucho, pero igual es una muy buena frase para recordar en este punto de la historia, porque seguramente sí surgió del movimiento. Y tiene otra que también es muy famosa y que aparece también en este momento de su vida, y es la de: quien no se mueve no siente las cadenas. Muestra acá entonces una profunda fe en la capacidad revolucionaria del proletariado. Cree profundamente en la necesidad de la huelga general y tiene una confianza en la posibilidad que tienen las masas de actuar. Y entonces la función del partido es educar a las personas en la conciencia de clase para que puedan actuar. Esa es la responsabilidad del partido, y ella va a luchar durante toda su vida contra la burocracia que empieza a funcionar dentro del Partido Socialista, porque dice que esa burocracia impide que se logre el objetivo del partido, que es educar al proletariado en conciencia de clase para que pueda despertarse la conciencia de la huelga general. Este es como el resumen rápido, ¿no? Luego nos detendremos en esos momentos. Ahí ya entonces entra en una pelea con el Partido Socialista Alemán, escribe La acumulación del capital, y La acumulación del capital es muy leído, es muy trabajado por los economistas, porque en ese libro Rosa intenta resolver una pregunta y un problema que le quedó a Marx, que Marx no logra resolver en el tercer tomo del Capital, y es eso que le atribuyen de que el capitalismo necesariamente terminará por sí solo. Hay que esperar porque no hay forma de que no termine. Y ella dice no, porque en el momento en que al capitalismo se le agoten los recursos del colonialismo, que era lo que imperaba en esa época, encontrará otra forma. ¿Y cuál será la otra forma? El militarismo. Y entonces entraremos en guerra. Eso fue lo que efectivamente sucedió. Ahí ya se había ganado todo el odio de la burguesía, ya la llamaban la polaca sanguinaria, ya había estado en prisión varias veces,
empieza ese trabajo muy cercano con Clara Zetkin y estalla ahora sí la Primera Guerra Mundial. Y en la Primera Guerra Mundial ella toma una posición que yo creo que será también muy importante después para Hannah Arendt, porque ella dice, no podemos pelearnos entre proletarios. Entonces ella habla del internacionalismo proletario. Entonces, ¿cómo es posible que en la guerra nos estamos peleando? Son los proletarios alemanes contra los proletarios franceses, contra los proletarios ingleses, para poder salvaguardar los intereses de la clase burguesa que está súper sana y salva en sus casas, viviendo súper bien. Ella dice, tenemos que más bien defender el internacionalismo proletario, debemos impedir que los recursos y la riqueza de una nación se destinen para la guerra, y con Clara Zetkin en particular van a intentar al máximo impedir esa inversión de recursos que va a hacer Alemania. Y ahí tiene ese choque con el Partido Socialista Alemán, porque cuando vota el Parlamento, 101 de los parlamentarios que eran parte del Partido Socialista Alemán votan a favor de la guerra y votan a favor de invertir y de darle recursos a la guerra. Ellas entonces empiezan todo un movimiento de denuncia de la traición que ellas consideran que acaba de cometer el partido contra la gente que supuestamente están llamados a defender. Zetkin en particular hace todo este llamado a las mujeres socialistas, convocan la tercera conferencia internacional, y el lema de esa tercera conferencia internacional es guerra a la guerra. Nos opondremos a la guerra profundamente. Ese movimiento hace que las encarcelen juntas durante ese año, y es en ese contexto cuando ellas deciden que es necesario poner tierra de por medio con el partido. Ya no es posible conciliar nuestros intereses, y eso es algo que tienen en común Rosa Luxemburgo y que tiene también Hannah Arendt, y es que en el momento en que ellas tienen que separarse de sus partidos, si tienen que volver a empezar, si tienen que formar otro movimiento, si tienen que volver a convocar gente, lo hacen si eso es necesario para no traicionar sus convicciones. En este caso, ella, Clara Zetkin, Karl Liebknecht y Franz Mehring se van a separar del Partido Socialista Alemán y van a formar otro grupo que primero se va a llamar La Internacional, luego se va a llamar la Liga Espartaquista, y después eso le va a dar origen al Partido Comunista Alemán, ese grupito. Al mismo tiempo que eso sucedía, porque eso es lo interesante de la historia, no todo está pasando en algún lugar y al final las cosas confluyen, al mismo tiempo se estaban reuniendo en un pueblito de Suiza Lenin, Trotsky y otros a organizar su propia ruptura también con la socialdemocracia y con la Segunda Internacional, que había avalado esa inversión en la Primera Guerra Mundial. Y Rosa Luxemburgo apoyará esa revolución rusa, aunque siempre va a tener críticas, y en especial con Trotsky ella tenía como una pelea personal muy tenaz. No lograba, ella decía en sus cartas que no logró encontrar nada que sea rescatable de esta persona, pero era ya una cosa como muy de su forma de establecer vínculos, que también será un tema interesante para conversar, pero apoya esa revolución rusa que está sucediendo allá. Es liberada porque los trabajadores en la revolución exigen la liberación de Clara y de ella, y sale directamente a fundar junto con Karl Liebknecht un periódico que se llama La Bandera Roja. Es el segundo periódico que ella fundará después de la causa. Ahí hay una cosa que empieza a suceder y que será el origen también de otra cosa, que será el nacionalsocialismo, y es que ante esa revolución que se desató en Alemania en ese momento, las fuerzas del Estado no van a actuar directamente. Eso nos suena familiar, claramente, sino que van a formar una represión contrarrevolucionaria que se van a llamar los cuerpos francos, que son grupos paramilitares que en realidad están avalados por el Estado, que no podía actuar directamente, y de esos cuerpos paramilitares saldrá después los grupos que constituirán posteriormente el nazismo, y Hitler
habrá hecho parte de esos grupos paramilitares. Esos grupos estaban pagados por la gran industria y por el capital que se estaban viendo afectados por la revolución rusa y la revolución que se desató también y que tuvo su coletazo muy importante en Alemania. Ese grupo, el 15 de enero de 1919, en la noche, irá al hotel donde se está quedando Rosa Luxemburgo junto con Karl Liebknecht. Los secuestrarán. Rosa recoge su maleta y empaca sus libros. Ella estaba súper lista siempre para la cárcel, no le tenía miedo, empaca su maleta con cosas y se prepara para un periodo de encarcelamiento. Pero esta vez no son llevados a interrogatorios, sino que directamente de camino del hotel a la estación los bajan en un puente y los asesinan a ambos. Y los cuerpos son arrojados al río. Y según la versión oficial, ellos habían intentado huir. Es una muerte realmente con mucha hazaña, muy violenta. Rosa no tuvo ni siquiera el derecho a un funeral porque su cuerpo fue encontrado meses después de eso. Y aún así continúa siendo inmortal. Además, el Estado se cuidó mucho de no darle una tumba a Rosa Luxemburgo. No necesitábamos un lugar de culto, ¿no? Donde ellas fueran a visitarle y que se convirtiera en un símbolo para otros movimientos revolucionarios. Después de que eso sucede, Leo Hojiches, que ya no es pareja de Rosa Luxemburgo, pero siempre van a ser amigos y siempre van a ser camaradas. Él, que vivía siempre en la clandestinidad, porque él en cambio era más de complot, de la confabulación, del secreto, sale con todo su dolor por el asesinato de Rosa y de Karl, y decide que tiene que esclarecer los hechos y que lo va a investigar hasta el final y hasta las últimas consecuencias. Y efectivamente logra llevar a juicio y logra saber qué fue lo que pasó esa noche, y es por la investigación de Leo Hojiches que sabemos lo que pasó esa noche. Logra esclarecer los hechos y eso hace que unos meses más tarde asesinen a Leo. Él muere unos meses después. Pero poco antes de morir, Rosa había escrito ya un artículo que se llamó El orden reina en Berlín, hablando también precisamente de esos grupos paramilitares que estaban haciendo esa especie de limpieza social, y llamó a ese artículo El orden reina en Berlín. Y allí dice: estúpidos secuaces, vuestro orden está construido sobre la arena. Mañana la revolución se levantará vibrante nuevamente y anunciará con su fanfarria, para terror vuestro: yo fui, yo soy, yo seré. Fue uno de los últimos escritos que hizo ella antes de morir. Después, esto provocará un montón de reacciones, incluso un poeta que en ese momento nadie conocía y que luego para nosotros era tan importante, Bertolt Brecht, escribe un poema que se llama Epitafio 1919 en honor a Rosa Luxemburgo, que dice: Rosa la Roja ha desaparecido, su cuerpo descansa en lugar desconocido. Por contar a los pobres la verdad, los ricos la han hecho ejecutar. Bertolt Brecht. Y entonces, después de ese recorrido muy rápido, hay algunos aspectos de la vida de Rosa que a mí me siguen inquietando. Esta historia, digamos, es como la superficie, o más bien como lo visible de la vida de Rosa Luxemburgo. Y entonces me preguntaba, ¿quién era esa mujer que hizo todo eso y que logró que todavía hablemos de ella? Y entonces empiezan una descripción, allí retomé una biografía muy interesante que hace Peter Nell de Rosa Luxemburgo, y que empieza a hacer la descripción empezando por lo físico de Rosa. Rosa era una mujer menuda, pequeñita, bajita, que era además muy femenina, era muy consciente como de su feminidad, era muy, muy pulcra. Dicen sus amigos y los testimonios que jamás se le vio desarreglada en ninguna circunstancia, que no había sido nunca una niña bonita y que después no fue tampoco una mujer hermosa, pero que su apariencia sí inspiraba respeto. Apenas, incluso antes de que ella abriera la boca, la gente ya sabía que había algo en ella que era diferente, y sus amigos decían que el estado de ánimo se le veía en los ojos.
que sabían cuando estaba triste o cuando estaba preocupada, porque tenía unos ojos supremamente expresivos. Lo otro característico de Rosa es que tenía un defecto en la cadera por una enfermedad que le dio de niña y que no se le trató bien y que le dejó siempre una cojera que no se le notaba excepto cuando caminaba. Y extrañamente era de sus actividades favoritas. A ella le encantaba dar largos paseos y no le molestaba para nada que la vieran cojear. No tenía ningún problema con ese tema. En público y cuando hacía sus exposiciones era supremamente neutra, trataba de usar colores que no llamaran mucho la atención y su vitalidad era a tal nivel que los amigos decían que habían empezado más bien a notar que se envejecía, que en realidad pues ella no envejeció mucho tampoco, que envejecía específicamente después de las experiencias de la cárcel. Era después de la cárcel que la veían un poco más encanecida, un poco más arrugada, un poco más cansada. Y hay una descripción de cómo era su casa que a mí me llamó también mucho la atención, porque decía que su apartamento era una muestra de cómo era ella, de cómo estaban los libros cuidadosamente encajados, donde estaban sus libros de botánica, sus herbarios cuidadosamente encajados, cómo ella sabía exactamente dónde estaba todo y entonces tenía la posibilidad de, cuando la encarcelaban y no alcanzaba a empacar sus cosas bien, de decirle, en el estante 3, al lado de no sé quién, está tal cosa, lo necesito, por favor tráiganmelo, porque sabía exactamente dónde estaban todos sus libros, tenía todo muy bien rotulado. Tenía un hogar y una intimidad que era sagrada, era muy sagrada, a pesar de que era en su casa donde se reunían muchas veces a hacer reuniones del partido. Pero ella tenía, y normalmente buscaba estancias, y cuando les contaba esa búsqueda de su apartamento, buscaba estancias que tuvieran esa posibilidad como de lo público, pero que tuviera como sus habitaciones hacia atrás donde nadie pudiese pasar, excepto sus amigos y las personas a las que ella les iba permitiendo dar como ese paso más cerca de su intimidad. Era una mujer supremamente planeadora, tenía cronogramas para todo, era muy organizada, pero había una cosa a la que le dedicaba especial atención en la planeación y era a sus vacaciones de verano, de todos los años. Decía que llegaba de las vacaciones y empezaba a organizar las del siguiente año y todo estaba milimétricamente organizado. Y tenía siempre el único ser con el que convivió permanentemente fue con su gatita. Esa era Rosa la roja, la polaca sanguinaria. Amaba a su gata por sobre todas las cosas. Tenía además una cosa que era muy interesante, que me hizo reír mucho en las cartas con Leo Hojiches, y era que tenía una relación muy difícil con el dinero. Era muy malgastadora de dinero. Primero porque tenía un estilo de vida que requería ciertas inversiones, pero además porque era una mujer muy generosa en general. Entonces, ese estilo de vida normalmente excedía los ingresos. Ella venía de una familia relativamente acomodada que le enviaba dinero periódicamente. Leo también venía de una familia que le enviaba dinero y más o menos se recogían fondos con las personas que estaban adscritas al partido. Pero las cartas con Leo son muy interesantes porque son cartas donde ella le pelea por un montón de cosas y al final hay una postdata como ¿me podrías mandar por favor más plata que se me acabó otra vez? Entonces son muy bellas esas cartas por eso, porque realmente nunca pudo con su relación con el dinero. Incluso un amigo que le deja una herencia y deja también a manera de broma entre ellos, como en el testamento, como que por favor no se la dejen a ella toda, ¿sí? O sea, váyanse dando poquito a poquito porque se la gasta. Y a la única persona a la que le va a permitir que le haga reclamos y que le haga cuentas es a Leo Hojiches. Eso ya habla también mucho de la relación que tenía con él. En sus relaciones personales era una mujer de un temperamento difícil porque era muy apasionada. Entonces se encariñaba y se acercaba a la gente muy fácilmente, pero también cuando hacía la ruptura con alguien era definitiva y para siempre. E incluso habían algunas relaciones que uno no entendía porque no eran posibles, si tenían tantas cosas en común. Por ejemplo, con Trotsky.
tenían un montón de ideas en común, pero ella habla súper mal de él en las cartas. Es realmente, sí, no podía con su persona. Tenía unas normas de conducta muy rígidas para sí misma, especialmente. Se tenía muy poca paciencia en ese sentido. Y las cartas son de una autocrítica impresionante. Otro punto en común con Hannah Arendt. Tendríamos como que pensar en ese factor también, en esa relación de estas grandes mujeres consigo mismas y esos altos niveles de exigencia que experimentaban con ellas. No tenía ningún miedo a cambiar de opinión, ni a cambiar de amigos si era necesario, ni a cambiar de partido, ni a cambiar de movimiento, ni a volver a empezar si era necesario. Consideraba y le molestaban las personas que eran serviles, le molestaban las personas que eran demasiado complacientes consigo mismas. Eran esos tipos de personas que no soportaba cerca de ella. Y tenía además un respeto, les decía, por su vida privada muy importante. Entonces, la imagen que tengo es como la de una cebolla, sí, de círculos concéntricos, en las que muy pocas personas lograban como atravesar cada nivel. Eran muy pocos los amigos que ella tenía. Esa es una diferencia muy clara, por ejemplo, con Hannah. Hannah decía, mi patria son mis amigos, ¿no? Rosa no, Rosa tenía muy pocas relaciones que le fueran esenciales, muy pocas que le fueran íntimas, muy pocas personas conocían, por ejemplo, los lugares de su casa, más allá de donde se hacían las reuniones. Y la persona que logró conocerla más íntimamente fue Leo. Es a quien más ella permitió como entrar. Tenía que tener amigos que tuvieran cierta potencia intelectual. Era muy exigente con sus amigos en ese sentido. Y si consideraba que alguien era un poco estúpido, no entraba de una. Que esas cosas son interesantes de pensar porque es la forma en la que al final de cuentas uno construye relaciones y construye mundo. Hablando entonces de su pensamiento político, hemos dicho algunas cosas en la rápida reseña que hicimos de su vida, pero creo que esa distancia histórica que nos separa de Rosa Luxemburgo hace que nos sea posible pensar mejor los aportes que hizo también. Y también nos hace ver la pertinencia de sus aportes, que yo personalmente pienso que está especialmente en los énfasis que ella hizo. Hay varias ideas que se han repensado, pero la forma en la que ella las pensó, la forma en la que ella hizo preguntas es fundamental y creo que deberíamos recogerlas mucho. Tenía esa relación entre la consigna personal y la acción. No hay separación entre lo personal y la acción. La vida íntima es también política y por eso ella también la cuidaba tanto. Creía en la acción y la conciencia de clase y en la relación entre la conciencia de clase y la revolución. Es decir, había una concatenación de cosas que tenían que cumplirse para llegar a la revolución. La consigna personal y la acción y la conciencia de clase y la revolución. Ese era el camino. Los intelectuales no podían mantenerse al margen de la vida política, no podían estar separados del ámbito de la acción, y ella era muy exigente y de hecho tiene discursos en los que trata muy fuertemente a los intelectuales de su época, que ella dice, se sientan en un escritorio a decirle a la gente cómo tiene que hacer las cosas, cómo tiene que organizarse y no tienen ni idea de cómo funciona el mundo afuera. Y eso en ella va a ser muy importante porque ella es una teórica. No es tampoco una mujer solamente del mundo de la acción, es una teórica en términos estrictos. Y esa acción que ella va a ejecutar, porque ella, claro, estaba en los grandes movimientos, estaba en el liderazgo del partido, participaba en los congresos, en la internacional, pero también siempre estaba haciendo lo que nosotros llamamos educación popular, ¿no? Entonces se iba y hablaba con la gente en los barrios, trabajaba con ellos directamente y eso lo hizo hasta el último momento de su vida. Y tiene entonces esa ambigüedad su muerte, porque gracias a su muerte es que no ha sido posible y no fue posible que dañaran su imagen, que pasó con muchos otros. No, además creó un símbolo y además la hizo una heroína
de la historia. Tiene unos debates muy interesantes, primero en esa polémica de la que ahorita hablamos del revisionismo. Esa fue como su primera gran batalla, la emprendió siendo muy, muy joven todavía contra un grande del partido. Tiene además este debate entre la espontaneidad y la organización, porque cuando ella vio cómo había pasado en Rusia y cómo había pasado después en Alemania, se dio cuenta que había algo muy interesante en esos levantamientos, y era que no habían sido, por ejemplo, convocados por el partido, no habían sido organizados en términos estrictos, sino que había pasado algo muy espontáneo y había generado una ola y una cadena de efectos cada vez más grandes. Entonces ella decía, claro, tenemos que organizarnos y el partido es importante, pero ahí hay otra cara que es el de la espontaneidad. Y entonces ahí es donde entra el tema de cuál es la responsabilidad del sindicato y del partido. Educar la conciencia de clase para que la masa se pueda levantar espontáneamente. Ahí están los dos componentes. Entonces esa será su crítica siempre con el Partido Socialista, porque ella decía, esto se volvió la organización, la burocracia, un montón de puestos, y en realidad nadie está saliendo a trabajar con la gente, nadie está formando conciencia de clase. Entonces, ¿qué estamos haciendo? El otro tema fue su crítica a la Revolución de Octubre, que les decía, ella fue muy partidaria y apoyó mucho ese levantamiento, pero también luego, cuando tuvo que hacer crítica, especialmente con la posición autoritaria que asumieron ellos, lo fue también. Su relación con el movimiento de mujeres, que todavía sigue siendo amiga, porque les decían, ella nunca se asumió como feminista, y aún así fue muy importante y le ayudó mucho a Clara Zetkin, que era la líder en ese caso del movimiento de mujeres socialistas. Y esa última defensa que ella hace hasta el final de su vida en la revolución. Ella creyó en la revolución hasta el final. Era el único camino, no se podía hacer pequeñas reformas, no se le podían hacer revisiones al Estado, había que hacer una revolución de raíz. Y eso estará hasta el final, dirá en sus últimos escritos también, el entusiasmo aparejado con el espíritu, la crítica revolucionaria. ¿Qué más se puede esperar de nosotros? Bueno, me gustaría ahora entrar ya como en los ámbitos más personales. Hay una cosa que es su relación con la naturaleza. Les decía, incluso ella de niña tenía la ilusión más de estudiar alguna ciencia natural. Le impactaba cómo funcionaban las plantas. Desde niña coleccionaba hojas, las guardaba en cuadernos, las miraba, las pintaba. Y eso tiene un efecto, y lo traigo ahora a colación a propósito de su pensamiento político, porque tiene una relación política, porque tenía un amor político por la naturaleza y fue siempre una educadora popular en ese sentido, y se considera que es una de las primeras marxistas que puso en el centro la cuestión ambiental y la cuestión ecológica, y que la revolución también tenía que implicar el cuidado por la naturaleza. Entonces es un asunto que parece un detalle sin importancia, pero que en realidad constituye una parte muy importante de su pensamiento político. En cuanto a la amistad, era una mujer muy reservada, muy diferente a Hannah Arendt. Funcionaba así un poco como por círculos, entonces la gente iba entrando un poquito más y un poquito más, pero también en la medida que iban entrando era más exigente con el respeto por su intimidad. Es como que si ya sentía que se estaban pasando mucho como de confianzas, de una vez cerraba la puerta, y les pasó a muchos grandes, digamos, camaradas del movimiento. ¿Quiénes podemos decir que fueron sus grandes amigos? Clara Zetkin, claramente. Luis y Karl Kautsky fueron también muy importantes. Tiene una correspondencia muy bonita con ellos, que está recopilada precisamente en este de Cartas de Amor y Revolución. Está toda la correspondencia con ellos dos. Y Karl Liebknecht, que es al final el camarada con el que ella funda la Bandera Roja, con el que funda la Liga Espartaquista, y luego que compartirá también su destino en la muerte, ¿no? Será su compañero en ese destino. Tiene una recopilación de cartas que se hizo hace muy poco, salió en el 2021, se llama Vivo más feliz en la tormenta, y son sus cartas a amigas y compañeras. Vivo más feliz en la tormenta.
Esas salieron hace muy poco. Y ahí me gustaría retomar una reseña que hizo una marxista que publica en la revista Jacobin y que dice a propósito de esa recopilación: por cada vez que se afirmó que las mujeres son las peores enemigas de otras mujeres, hay una carta de Rosa Luxemburgo destilando amor, sostén, aliento y disputas vitales. Por cada elogio a las grandes acciones de las gestas revolucionarias, hay un párrafo del pulso diario que rehace la vida, una muestra del pequeño gesto que lo cambia todo. Otra lectura muy recomendada, esas cartas. No habría ninguna forma, no hay forma de que ella se denominara feminista, pero sí le interesaba el problema de la mujer y del lugar de la mujer en la revolución. Acompañó a Clara Zetkin en esa lucha, se interesó por ese lugar, acompañó a la lucha por el voto femenino. Clara Zetkin es, por ejemplo, responsable de que se haya instituido el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y es una lucha que libró acompañada de Rosa Luxemburgo. Y yo creo que, sin lugar a dudas, lo más feminista que uno puede encontrar en Rosa Luxemburgo fue su propia vida. La forma en la que enfrentó ese deber ser de la feminidad de su época, que ya en nuestra época yo creo que es difícil lograr lo que ella hizo, pero en su época constituía esa la primera revolución. Se opuso completamente al mandato del matrimonio, se opuso completamente al mandato de la maternidad, pero tenía esa ambigüedad que es tal vez lo que a mí más me conmueve, esa ambigüedad entre el deseo de soledad, la necesitaba, le molestaba que la gente interrumpiera su soledad, pero también tenía un deseo y una necesidad absoluta de compartir la vida con otros. Necesitaba también de esos otros. Hay otro libro que se llama Los Amores de Rosa, es de Hernán Ubiña, y habla cómo esa sensibilidad y ese ejercicio de la libertad es también la gran revolución de Rosa Luxemburgo. Jamás le hizo caso a esos mandatos, jamás convivió con una pareja, pero eso no significa que no sintiera deseos en algunos momentos de tener también esa vida. La vida revolucionaria tampoco era cómoda, era de estarse escondiendo, era de estar en la clandestinidad en muchos momentos, y había puntos en los que ella decía, yo quisiera otra vida, es decir, ¿por qué no me casé, tuve hijos, llevé una vida tranquila, tendría una casita, estaría bien? Y entonces quisiera compartirles un fragmento de una carta que le escribe a propósito de ese tema a Alejo Hiches, y le dice: lo que más placer me causó es el pasaje en que escribes que aún somos jóvenes y que sabremos arreglar nuestra vida personal. Ah, mi amante adorado, cómo deseo que conserves esta promesa. Un pequeño alojamiento para los dos, nuestros muebles, nuestra biblioteca, un tranquilo lugar para trabajar, un pequeño círculo de amigos que a veces nos inviten a cenar, y todos los veranos un mes al campo sin llevar ningún trabajo, y quizá un bebé también. ¿No podremos nunca? ¿Nunca? Querido, ¿sabes lo que me ocurrió ayer cuando me paseaba por el Tiergarten? No exagero nada. Un niñito de 3 o 4 años con un adorable trajecito y todo rubio se levantó frente a mí y comenzó a mirarme. Súbitamente experimenté unas ganas locas de robar al niño y huir a la casa y guardarlo para mí. Ah, querido mío, ¿nunca tendré un bebé? Nunca más pelearemos en casa, ¿no? Es preciso que reine la paz y la calma, como en todos los hogares. ¿Sabes lo que me atormenta? Siento que ya soy vieja y fea. La mujer con quien te pasees del brazo por el Tiergarten no será bonita. Nos mantendremos a distancia de los alemanes. Es lo que hago a pesar de las invitaciones de Kautsky. Son ellos los que insisten, pero sienten que yo no estoy ligada a nadie. Querido, si terminas con la ciudadanía, si terminas el doctorado, si te instalas abiertamente conmigo en un departamento en que trabajemos los dos, todo irá bien entre nosotros. Ninguna pareja del mundo tiene como nosotros todas las condiciones para ser feliz. Y si solo ponemos un poco de buena voluntad, tenemos que ser felices. Y esa también era Rosa. Rosa también quería
calma y quería tranquilidad y quería no estar sola y quería comprar una casa y tener sus propios muebles y compartir con tranquilidad y ser madre, y ser madre. Y yo creo que ese es un debate que las mujeres también nos estamos dando, que es también el derecho a dudar, el derecho a la duda a propósito de ese tema. Y entonces ahora quisiera hablarles de Leo Jojiches, porque Leo Jojiches es el personaje también, el compañero en la historia de Rosa Luxemburgo. Ella tuvo otros amores después de Leo, pero Leo jamás dejará de ser fundamental en la vida de ella. Entre ellos dos había una cosa que era muy interesante y muy problemática, y es que eran, antes que nada, camaradas, compañeros de partido. Y entre ellos, entonces, en esa relación amorosa, primero, no se hacían concesiones políticas de ningún tipo por razones personales, ni tampoco se hacían concesiones personales por razones políticas. Se intentaba al máximo mantener eso separado, y eso siempre vivía en una constante tensión. Era la única persona que la conocía en lo más íntimo de su soledad, y ella siempre necesitó de él para tener ese espacio. Necesitaba de alguien a quien no fuera necesario ocultarle nada, alguien con quien pudiera ser completamente ella, completamente transparente. Eso era lo que significaba el amor para Rosa Luxemburgo. Significaba tener la posibilidad de desnudarse frente a alguien. Y luchó durante toda su vida para encontrar ese lugar donde fuera posible desnudarlo todo. Ella, que era una mujer que vivía en lo público completamente, también sobre una fachada, había construido su vida sobre una fachada, necesitaba algún lugar donde despojarse de la fachada y poder ser, y eso era Leo. Pero en cambio Leo era una persona completamente diferente. Leo era un hombre reservado, era un hombre que vivía un poco en la sombra, que le gustaba toda la vida clandestina, le gustaba estar en las confabulaciones, le gustaba el espionaje, y él fue siempre como el asesor por debajo de la mesa de muchas de las cosas que Rosa pensaba, aunque Rosa en general, si no estaba de acuerdo con él, no le hacía caso. Pero sí tenían como esa tensión también entre lo público y lo privado. Leo tiene una característica que lo asemeja mucho a Heinrich Blücher, el esposo de Hannah Arendt, y es que ambos tenían una dificultad impresionante para escribir lo que pensaban. O sea, eran grandes pensadores que no podían escribir y que además estaban casados. Bueno, Leo y Rosa nunca se casaron, pero estaban con mujeres que tenían una facilidad para la palabra muy impresionante. Entonces eso generaba, por ejemplo, acá una tensión entre ellos dos, y en algún punto la relación empieza también como a quebrarse, porque Leo no soporta como el deseo que tiene Rosa de estar en la luz pública, y en algún punto siente algún nivel de competencia con ella, porque ella empieza a entrar desde que llega a Berlín al movimiento muy, digamos, entre comillas, fácilmente, pero sí tiene una habilidad para entrar en esos lugares. Entonces tenemos a un hombre que le gusta tener reserva sobre su propia vida, y una mujer que entiende el amor como la total desnudez. Entonces es ella todo el tiempo como exigiendo esa desnudez que él no necesariamente quiere dar, y entonces eso implica para él un desafío constante en la relación, una tensión entre lo privado y entre lo público. Rosa es una mujer que veía la vida en blanco y negro, entonces también cuando ocurre esa separación entre los dos, hay todo ese momento de transición y de separación en cómo hacemos, porque te quiero fuera de mi vida, porque o estás adentro como yo quiero que estés adentro, o estás afuera completamente, pero aún así somos camaradas y trabajamos juntos. Entonces, ¿cómo se concilia eso? Y eso en un primer momento fue muy complicado. Lo resuelven porque al final Leo va a ser su camarada durante toda la vida, y dará la vida al final también por resolver y por llevar a la justicia el asesinato de Rosa y de Karl Liebknecht. Hay
ahí empieza, digamos, es una relación muy apasionada porque Rosa es una mujer que ama apasionadamente, corporalmente, muchísimo. Encontré también unos documentos de cómo Rosa era pionera, por ejemplo, en esa necesidad de que las mujeres conocieran su cuerpo para poder controlar su fertilidad y para poder hacer disfrute y goce de su cuerpo en términos de su sexualidad. De eso, digamos que no encontré mucha información, pero sí hay algunos autores que han trabajado sobre esa relación de ella con su cuerpo, pero es una mujer que ama apasionadamente con todo, ¿sí? Con todo lo que implica la desnudez en sentido literal y en sentido metafórico. Pero ellos tienen grandes periodos de distanciamiento por la causa que persiguen, y entonces empieza a surgir una tensión entre ellos porque Leo insiste en hablar solamente de la causa. Solamente quiere en sus cartas hablar del movimiento, hablar de la causa, y ella necesita una relación que sea más personal y que sea más íntima. Y entonces la primera carta que yo me encuentro de ella es la que me hace decirme como algo tenemos en común ella y yo, la grandeza de ella y yo, porque es una carta de una mujer que le reclama a alguien que por favor le escriba en términos personales, que le escriba íntimamente, que quiere saber de él, de lo que él siente, de cómo él también se instala en apartamentos, que también le interesa saber cómo él experimenta la ciudad, qué siente cuando camina por las calles. Eso también le interesa, y él insiste en hablar solamente de la causa. Y entonces les comparto ese fragmento de una carta dirigida a Alejo Giches que dice lo siguiente: querido, estaba furiosa y tengo algunas cosas feas que reprocharte. Estaba tan enojada que tenía intención de no escribirte hasta la partida, pero los sentimientos prevalecieron, y esto es lo que te reprocho. Primero, tus cartas no traen nada. Tus cartas no traen nada, pero nada que no sea la causa obrera. Criticas a lo que he hecho e indicaciones a lo que tengo que hacer. Si me contestas indignado que en cada carta me escribes un montón de palabras amables, te responderé que las palabras tiernas no me bastan, que te dispenso de ellas más fácilmente que de una noticia cualquiera que te concierna personalmente. Ni una palabra, solo nos une la causa y la tradición de antiguos sentimientos. Es muy doloroso, aquí lo he visto claramente. ¿De qué me sirve? ¿De qué sirve que los demás me llenen la cabeza de eso cuando soy yo la primera que piensa en la causa y se ocupa de ella? Lo que me irrita es que cada carta que recibo de los demás o de ti repita la misma cosa, el número, el folleto, el artículo o el otro. Sería perfecto si además de eso, y a pesar de eso, se asomara un poco el hombre, el alma, el individuo, pero en tu caso nada, nada aparte de la causa. Te lo escribo todo porque no es porque no te quiera, no puedo exigir que seas distinto de lo que eres. En parte te escribo porque todavía conservo la estúpida costumbre de decir todo lo que siento, en parte porque estás al tanto de lo que sucede entre nosotros. Y eso empieza a crear una tensión entre ellos. De nuevo, la tensión entre lo privado y lo público. Y esa relación se va a vivir de una forma muy, muy intensa entre ellos, con mucha emotividad, acompañando también todo lo que es la militancia, con mucho amor, pero también con mucho desazón y con mucho sufrimiento. Y ella hablará muy honestamente de cómo eso le desgarra el corazón y de cómo la va alejando poco a poco de él. Esta carta que les voy a compartir, me voy a permitir compartírselas completa porque no hay forma de quitarle ni una coma. No puedo trabajar más. El pensamiento vuelve constantemente a ti. Es preciso que te escriba. Mi querido, mi amado, no estás en este momento a mi lado, pero toda mi alma está plena de ti, te abraza. Seguramente te parecerá extraño, quizás hasta ridículo que te escriba esta carta estando a 10 pasos uno del otro, viéndonos 3 veces cada día. Por otra parte, puesto que soy solamente tu mujer,
¿Qué es este romanticismo? Escribirle cartas por la noche al marido. Amor mío, el mundo entero puede reírse, pero tú no. Tú lees seriamente y de corazón, con emoción, con esa misma emoción con la que antes leías mis cartas, en Ginebra, cuando yo todavía no era tu mujer, porque yo las escribo con la misma emoción que entonces, y como entonces toda mi alma se lanza hacia ti y mis ojos se llenan de lágrimas. Probablemente sonrías ante estas palabras, porque ahora lloro por cualquier cosa. Amor mío, ¿sabes por qué te escribo en vez de decirte todo esto de viva voz? Porque ya no sé, porque ya no puedo hablarte tan libremente de estas cosas. Actualmente estoy tan sensible y desconfiada como una liebre. Basta un gesto o una palabra indiferente de tu parte para que mi corazón se apriete y mis labios se cierren. No puedo hablarte francamente si no me siento rodeada de una atmósfera cálida y de confianza. Pero ahora es raro que eso suceda entre nosotros. Hoy mismo me sentía inundada por los extraños sentimientos que habían suscitado en mí estos días de soledad y reflexión. Tenía tantos pensamientos que comunicarte, pero tú estabas distraído, alegre. Te parecía que lo físico es inútil, es decir, todo lo que en este momento me preocupa. Todo eso me hizo mucho mal, y tú creíste que estaba descontenta porque te ibas tan pronto. Quizás no me hubiera decidido a escribirte ahora si no me hubiera alentado ese poco de sentimiento que mostraste al dejarme. Entonces sentí sobre mí el soplo del pasado, ese pasado en cuyo recuerdo ahogo mis lágrimas en la almohada cada noche antes de dormirme. Mi querido, mi amado, estoy segura de que ya estás buscando con mirada impaciente. A fin de cuentas, ¿qué es lo que quiere esta mujer? ¿Sé yo acaso lo que quiero? Quiero amarte, quiero que reine entre nosotros esa atmósfera dulce, confiable, ideal, como era entonces. Tú, querido mío, muy a menudo me comprendes de una manera simplista. Siempre crees que me enfurruño porque te vas o algo parecido, y lo que no puedes concebir es lo que me hace mal, un mal profundo. Es que para ti nuestra relación es algo estrictamente exterior. Ah, no digas, querido, que soy yo la que no comprende, que no es exterior de la manera en que yo lo entiendo. Sé, comprendo lo que quiere decir, lo comprendo porque lo siento. Cuando tú me lo decías antes, para mí no era más que un sonido vacío, ahora es una dura realidad. Oh sí, siento perfectamente esta exterioridad, la misma que siento cuando te veo sombrío y taciturno y guardas para ti tus preocupaciones o tus penas, diciéndome con la mirada, no es asunto tuyo, ocúpate de tus cosas. La siento cuando veo cómo después de una disputa entre nosotros, rumias esas impresiones, examinas nuestra relación, llegas a conclusiones, tomas una decisión y te comportas conmigo de tal o cual manera. Y yo quedo fuera de todo eso, y no puedo hacer nada que no sea combinar en mi cerebro el qué y el cómo de tus pensamientos. La siento después de cada una de nuestras uniones, cuando te apartas y encerrado en ti mismo te pones a trabajar. La siento, por fin, cuando mi pensamiento abarca toda mi vida, todo mi porvenir, que se presenta como si yo fuera un maniquí accionado por un mecanismo externo. Mi querido amor, no me quejo, no pido nada, solamente quiero que comprendas, que no tomes mis llantos por escenas de comadre. ¿Qué es lo que también sé? Que seguramente yo soy muy culpable, la más culpable, quizás de que nuestras relaciones no sean armoniosas y cálidas. Pero ¿qué puedo hacer? No sé, verdaderamente no sé cómo comportarme. No sé cómo hacerlo, nunca logro combinar una situación, soy incapaz de sacar conclusiones, soy incapaz contigo de atenerme a una decisión determinada. A cada momento me conduzco contigo como me dicta mi impulso. Cuando se me acumula mucho amor y mucha pena en el alma, me abrazo a tu cuello. Cuando me hieres con tu frialdad, mi alma se desgarra y te odio. Sería capaz de matarte. Pero mi amor, tú eres capaz sin embargo de comprender y analizar. Siempre lo has hecho por ti y por mí en nuestra relación. ¿Por qué no quieres ahora hacerlo junto conmigo? ¿Por qué me dejas sola? Yo te lo imploro. Pero tú, ¿no es cierto? ¿Cómo me parece cada día más que ya no me amas como antes? De veras sí, de veras siento a menudo que es así. Tú ves ahora en mí todo lo malo y lo feo. Casi no sientes la necesidad de pasar tu tiempo conmigo. ¿Pero qué me sugiere este pensamiento? Todo lo que sé es cuanto reflexiono, cuando me represento esta situación. Algo en mí dice que serías más feliz sin todo esto, que hubieras preferido escaparte a alguna parte y desembarazarte de toda esta historia. Ay, querido mío, te comprendo muy bien. Veo que poco resplandor tiene para ti esta relación.
cómo te altero los nervios con estas escenas, estas lágrimas, estas tonterías, hasta con esta falta de fe en tu amor. Lo sé, mi amor, y cuando lo pienso querría estar lejos, irme al diablo o mejor aún, no ser. Me duele pensar que irrumpí en tu vida limpia, orgullosa, solitaria, con mis historias de buena mujer, con mis saltos de humor, mi torpeza, y todo eso, ¿por qué? ¿Para qué? Dios mío, ¿para qué hablar de todo esto? Es ridículo. Querido mío, te preguntarás de nuevo qué es lo que finalmente quiero. Nada, nada, querido. Quiero solamente que sepas que no soy tan ciega e insensible cuando te canso con mi persona. Quiero que sepas que a menudo lloro y amargamente a causa de esto. Y una vez más, que no sé realmente qué hacer. A veces pienso que lo mejor sería que nos viéramos lo menos posible. Otras veces, en un arranque, quiero olvidarlo todo, arrojarme en tus brazos y llorar. Y después los pensamientos malditos invaden mi espíritu y me dictan: déjalo tranquilo, él aguanta esto nada más por delicadeza. Y 2 o 3 tonterías confirman mi pensamiento. Se me sube el odio y quiero hacerte daño, herirte, demostrarte que no necesito de tu amor, que podría privarme de él. Y nuevamente me torturo y me atormento, y sigo en el mismo círculo. ¿Cuántos dramas, no? Triste, siempre lo mismo. Y tengo la sensación de no haberte dicho ni la 10ª parte de nada de lo que quería decirte. La lengua miente a la voz y la voz miente a la idea. La idea brota viva del alma antes de quebrarse en las palabras. Adiós, pues, ya casi me arrepiento de haberte escrito. ¿Estarás quizás enojado? ¿Te reirás acaso? Ah, no, no te rías. Pero tú, oh mi amado, tú al menos saluda al fantasma como antaño. A mí esta carta, y por eso dije quiero leerla completa, porque creo que habla de una humanidad, más allá como de la figura. Y si uno busca fotografías de esa Rosa sentada en el 6º Congreso Internacional junto a esos hombres, y si uno la ve en las fotografías cuando hace su invitación a la huelga y al levantamiento, es muy difícil imaginar también qué es esta persona. Y creo que eso es una lección para mí muy importante de este ejercicio de las 4 conferencias, y es a no absolutizar. Y eso aplica también para nuestros vínculos, para nosotros mismos. Tal vez sea la forma de no tratarnos tan duramente. Esa carta me parece muy bella porque además me los imagino sentados uno al lado del otro. Me la imagino escribiéndole mientras él está sentado en la mesa de lado y con un nudo en la garganta porque no puede decirle todo eso y porque tiene que escribirlo. No sé si ella le envió esa carta. No sé si al final se la entregó. Creo que hay un ejercicio también muy personal en eso, un montón de cartas que uno escribe y que no necesariamente envía, pero sí habla de un estado y de una conmoción interna y de una forma del amor también muy, muy intenso, muy de ella. Y creo que esa relación con Leo Jojiches marca una posibilidad en ella que se cerrará después, para siempre. Ella después tendrá otros vínculos. Después de la relación con Leo Jojiches, ella tiene una relación amorosa con el hijo de Clara Zetkin, con Koska Zetkin, y será una relación también muy importante, pero también hay cartas en las que ella dice que aunque es un vínculo fundamental, que lo quiere mucho, realmente ha renunciado al amor romántico, como si ya hubiese quemado todos los cartuchos del amor romántico y no le quedara ya nada más, a pesar de ser una mujer muy amorosa, ¿no? De una sensibilidad impresionante. Tendrá también una relación con Paul Levy, su abogado personal y militante también, con ella, y con Hans Diefenbach. Con él es con quien pasará los últimos años de su vida. Es una relación, digamos, entre rejas. La mayor parte del tiempo que pasa con él, ella estará en la cárcel, pero tendrán unas cartas también muy hermosas porque es precisamente con él con quien compartió también la intimidad
de la cárcel. Y le escribirá además con una fuerza impresionante cosas como simple y llanamente estar bien. Eso resuelve y unifica todo y es mejor que cualquier astucia y razón. Y me estoy proponiendo una vez más comenzar una nueva vida. Y dice eso desde la cárcel. Es una mujer de una fuerza impresionante. Jamás pierde la esperanza. Lo que ella hace siempre es como un canto a la vida y en alguna carta también le escribe como el mundo se está volviendo un manicomio. Todo el mundo se está enloqueciendo en este planeta, pero aún hay lugar, hay un espacio para el pensamiento lúcido y para la acción persistente. Y hay que persistir. Esa experiencia de cautiverio y de soledad será el lugar donde ella desarrolle gran parte de su obra. Esas cartas desde la prisión son una maravilla que les recomiendo de verdad, porque son muy hermosas. Es el lugar de leer, es el lugar de estudiar, es el lugar de escribir. Dice una reseña que me pareció muy bella, que es el lugar donde se hace el surcido interior de Rosa Luxemburgo, donde las fibras que la componen se aquietan y se afinan, dice allí. Es el lugar donde ella pasa recordando poemas de memoria, que le encantaba la poesía, le encantaba Tolstoy y hace unos análisis muy interesantes sobre Tolstoy, donde escuchaba música, donde describía, porque tiene textos súper detallados de cómo las flores van creciendo, ¿sí? De cómo le va saliendo una hojita y hoy tiene una rayita nueva y hoy este pétalo es así. Es una maravilla la sensibilidad de ella, de la descripción que hace de las pinturas, de las acuarelas de Turner, que le encantaban. Y entonces hay como una imagen que es para mí muy bella, y es que todas esas marcas de ternura sucedían al tiempo que escribía sus tesis sobre el imperialismo, que escribía la acumulación del capital, que escribió sobre la crisis del socialismo, donde escribió también todas esas teorías tan fuertes que seguimos leyendo y que siguen siendo muy importantes para la economía y para la política. Mientras tanto, también le quedaba espacio en sí para describir cómo una flor iba creciendo, y para escuchar música y recitarle poemas. Y entonces eso nos explica por qué los guardias se despedían llorando de ella. Ahí entiendo y cierra un poco la cosa, porque debía ser una experiencia maravillosa compartir el espacio con una mujer tan inteligente, tan lúcida, tan anticipadora de la historia, pero también que tenía esa posibilidad de tocar al otro de esa manera. Y aún así, esa necesidad de compartir con el otro y de reservarse algo siempre para sí. A mí esa es una contradicción que me parece bellísima en ella, que me asombra, me parece enigmática, y me encantaría como seguir trabajando cartas, porque para mí se ha vuelto un ejercicio muy importante la lectura de correspondencia. Tanto para Rosa como para Hannah Arendt ha sido muy bello. Con Hannah además teníamos los diarios, con ella tenemos las cartas, pero las cartas son de una belleza impresionante. Y me gustaría cerrar con esta reflexión de Laura Fernández en la revista Jacobin. Lo pueden revisar allí, en un artículo que ella escribe sobre Rosa Luxemburgo, porque describe eso con lo que quisiera terminar, y es con esa exploración y de la sensibilidad infinita de Rosa Luxemburgo. Ese es el rasgo que desarma toda pretensión de separar la autora de la teoría marxista, la economía y la política, de la jardinera, la señora de los gatos, la amante apasionada. Con la misma mirada sagaz que describe una hoja de su herbario, Rosa Luxemburgo detecta el flujo de las intrigas bélicas. Con el oído fino para la música que la transporta, escucha el tronar de su tiempo y actúa. ¿Es la vista el sentido de la sensibilidad? ¿Es la escucha atentísima? ¿O es el cuerpo todo, vibrante, agobiado, tenaz? ¿Quién puede decidir si su oposición a la guerra era dictada por una lectura de clase o por esa veneración por la vida en todas sus expresiones? ¿Quién puede asegurar que el vaivén complejo entre la reforma y la revolución,
tan propio de su aguda lectura, provino de una razón teórica o de su finísima conciencia del dinamismo de todo ciclo viviente. Entonces no solo lo personal es político, como nos gusta leer en ella, sino que es político lo sensible, que hay un mirar sensible de las fuerzas productivas y las relaciones de producción de la vida, que hay una politicidad en los vínculos amorosos, todos ellos. Muchas gracias. Yo quiero hacer un comentario. Porque hace meses, cuando un día almorzábamos con Pau, ella me contaba esta idea que tenía de hacer como las conferencias, y me hablaba de lo que ha mencionado la conferencia anterior. Yo la vi en el video y en esta, y es como ese encuentro un poco de amistades esenciales con estas grandes mujeres, y no, me pareció maravilloso. O sea, me tocó bastante, estoy muy emocionada como por la forma en la que en esta y en la anterior te adentras como en la vida de ellas desde ese otro lugar, pero mostrándonos también, digamos, toda esa grandeza que demostraban en su vida pública, intelectual, etcétera, pero también en la vida privada. Y yo creo que no me ocurre solo a mí, que nos encontramos muchísimo en cosas que tú nos cuentas que ellas vivieron también, tanto en la pasada conferencia como en esta. Y no, o sea, es muy lindo igual encontrarse también en la experiencia vital de esas mujeres que, como decías el mes pasado, son tan, ¡guau! Uno dice como, bueno, no seré nunca tan inteligente, nunca tan brillante, nunca tan fuerte en la vida pública, etcétera, pero es igual encontrar en esas vidas el lugar a reflexiones que a nosotras, a las mujeres, nos acompañan mucho en nuestra cotidianidad y que tienen que ver con, pues, nuestra forma de habitar también el mundo, de vivir el amor, de vivir las relaciones. Entonces, no, solo quería decir eso, me pareció muy lindo, y me gustó mucho de esta, como ese tema de lo público y lo privado, y esa forma en la que ella preservaba eso que muchos autores han llamado como el jardín, como ese jardín interior, ese jardín secreto que lo mencionan en muchos lugares, de eso que se preserva solo para uno, y verlo acá, ¿sí? Como siempre eso que resguardamos también a toda costa, un poco solo para nosotros. Entonces, ya solo eso, hermoso. Gracias, Mónica. Gracias. Muchas gracias. Sí, a mí eso que menciona Mónica me impactó mucho, porque creo que ella encontró otra forma del amor, que es una pregunta que a mí me inquieta mucho. ¿Cómo es posible amar sin fundirse y perderse en el otro, pero al mismo tiempo con entrega, sin tampoco caer en eso que se ha vuelto como muy moderno de entonces mejor no muestro que te quiero tanto? Y es una pregunta porque es un límite que es muy, muy difícil, ¿no? O sea, es muy fácil como cruzar la línea allí. Y Rosa lo plantea de una forma muy, muy hermosa. Ella dice, yo necesito a alguien con quien yo pueda ser. Y en el momento en que eso se quiebra con Leo, y en el momento en que ella se da cuenta que ya no es posible ese encuentro en la palabra, y estoy sentada a 10 metros de ti y no puedo hablarte, es un punto de quiebre, y no le tiene miedo a decir, esto ya no es lo que yo espero de esta relación, y no es lo que espero del amor, y no es lo que espero de un compañero. Y podemos seguir siendo compañeros en otras cosas, pero mi desnudez no te la puedo ofrecer más. Y hacer ese corte yo creo que es muy valiente porque lo amaba inmensamente. O sea, uno lee esas cartas y uno dice, no es una mujer que ame poco, o que para la que seguramente haya sido fácil hacer esa ruptura, pero sabe además lo que espera y lo que requiere también de ese vínculo. Bueno, primero agradecerte nuevamente por esta anteconferencia. Pienso con la anterior y con esta, y también lo hablábamos con Camila hace unos días,
que nosotros, bueno, particularmente en este contexto de Tunja, crecemos rodeadas de mujeres con una historia de vida muy similar. Son madres, esposas, ocupan mucho de su tiempo en lo privado, en lo doméstico, en los cuidados de los demás. Y pensábamos mucho en la importancia de llenarnos de otros referentes de mujeres, no desde una intención de idealizarlas, sino de ver otras formas de pensar, de habitar el mundo, de relacionarse, de hacer política, de hacer amistad. Y es bien importante porque todo el tiempo estamos bombardeadas de una forma de ser mujer muy similar y también es muy desigual, muy pasiva, muy silenciosa. Entonces eso me parece muy importante porque efectivamente es tener un referente de una mujer como Rosa, toda su maravilla, y a la vez ver sus contradicciones que también seguramente nosotras sentimos con frecuencia. Pero es como aperturar un poco el foco y llenarnos de otros referentes y decir como, puede ser obvio, pero a veces intentamos soltarnos de cosas, es muy difícil, y tener acceso a esas historias de vida es como inspirar y como a pellizquitos coger como, no sé, cosas que te hacen reflexionar bastante. Y rescato muchísimo en serio que no es desde un punto o desde una perspectiva de idealizar a alguien, sino de reconocerla con sus contradicciones y con sus grietas. Y es como abrazar todo eso y tomarlo y apreciarlo, y no sé, es muy bello, Lina, muchas gracias. Sí, como sentirla muy cercana, ¿no? Me pareció muy loco eso que dijo que quería robarse al niño. Como quien dice eso, sí, como que le pasa a Rosa como todo bien. Sí, eso me pareció como tremendo, como sentirla muy cercana y también muy humana, como muy real, ¿no? Porque es esa grandeza así tremenda de lo que ella es y todo lo que sabemos, y que también queremos aterrizar a nuestros procesos, pero al mismo tiempo es encontrarse en ella y decir, a mí también me duele esto y yo también quiero que me escuchen y me vean, sí, como que también me sientan, y eso me pareció hermoso. Y también como tú lo cuentas, ¿no? Me parece muy lindo eso, muchas gracias. Gracias a ustedes. Eso que mencionas respecto a cómo se aterriza eso también, digamos, en lo que nosotros hacemos en nuestra cotidianidad, yo creo que es tal vez el problema que para mí es fundamental y que me dice hay que hacer este tipo de ejercicios, porque creo que si uno, y les decía la vez pasada con Hannah Arendt y lo pensaba en la presentación del ciclo de conferencias, es muy difícil organizarnos, por ejemplo, entre mujeres, si nos imaginamos el movimiento socialista de las mujeres como de mujeres que eran súper perfectas luchadoras, que no tenían miedo, que la tenían re clara en el amor, en la amistad, que todo era perfecto, porque es muy difícil ese tipo de referentes, porque entonces uno dice, no, pues yo cuando jamás voy a poder, por ejemplo, reunirme con otras mujeres, si además yo miro a mi alrededor y conozco a mis amigas y digo, no, pues tampoco, no, ¿cómo voy a hacer un movimiento con ellos? No, mentiras, pero sí, o sea, realmente es eso. Y en cambio, no, mentiras, pero sí, ustedes saben que sí. Pero sí es cierto. En cambio, si yo puedo ver, por ejemplo, a Rosa y a Clara, porque Clara también es una mujer muy compleja, no tan clara en ciertas cosas, puedo decir, en medio de todas esas contradicciones y esa complejidad, encontraron algo que las unía y que les permitía trabajar juntas. Y no eran perfectas. Y seguramente, no sé, si alguien... Que es una pelea que yo tengo en eso, por ejemplo, con esos reproches que se hacen, por ejemplo, de Frida Kahlo. Entonces, no, Frida Kahlo no puede ser un símbolo del feminismo porque es que tuvo una relación muy paila con Diego Rivera. Y entonces yo podría decir lo mismo de Rosa. Yo podría decir, ¿cómo es que Rosa dejó que Leo hiciera eso tanto tiempo? ¿Y cómo era que estaba con un hombre con el que no podía conversar? Y yo puedo decir todo esto y instaurar una moral desde allí, un moralismo desde esa perspectiva. Y eso no me permite construir absolutamente nada. Es más valioso si yo puedo ver a Rosa en su contradicción, pero también puedo valorar el momento en que supo que necesitaba darle otro lugar a esa relación
porque ya no era lo que ella esperaba del amor, por ejemplo. Todas. Gracias, Rosa. Vamos a decir todo. Bueno, yo quisiera decir algunas cosas. La primera es que a mí me sigue pareciendo muy valioso como el hecho de que estos espacios que llegan para abrir posibilidades y oportunidades empiecen a llenarse y que hayan oídos recíprocos también a este tipo de eventos que en algún momento en lo personal yo pensaba o dejé de insistir porque sentía que no había reciprocidad, que no había como un ejercicio mutuo o como un ejercicio de reconocer lo complejo que es llegar a plantear una conferencia como la que estás haciendo, y pues que uno siente cierta desmotivación cuando a veces no llegan las personas a ese tipo de espacios, pero pues esto reafirma la necesidad de seguir abriéndolos y de seguir multiplicándonos y de seguir difundiendo no solo el pensamiento crítico, sino el pensamiento sensible, precisamente. Entonces eso me lleva como a lo segundo, que también, como después de ir a esta conferencia, la anterior y las otras dos que con seguridad voy a estar acá. Sí, me hacen como, justo cuando fue como Poetas por el Pacto, que se hizo acá, un ejercicio también en este espacio que ha sido como precisamente esa huerta para sembrar como semillas, siento yo. Yo planteaba y decía algo que a mí me pasaba mucho, ¿sí? Y por lo cual yo también abandoné ciertos espacios que sentía me limitaban en esa posibilidad. Decía que cuando yo iba a espacios políticos y planteaba mis posturas o exponía de manifiesto como mis pensamientos, siempre habían críticas frente a que eso no era político, sino que era poético, ¿sí? Y otros más osados decían hippie. Y cuando iba a espacios poéticos siempre era como, qué fastidio, es remamerta, eso no es poético, eso es político. Y yo vengo precisamente caminando y denunciando que hay que reivindicar, porque no es nuevo, sino es histórico, la poética política y la política poética, no como antagónicos, y no lo sensible o eso público y privado, o eso sensible y político, o eso íntimo y eso que a todas luces debe ser como más reservado, y eso otro que sí podemos mostrar, porque no podemos mostrar públicamente algunas de nuestras facetas íntimas sin ser pues señalados. Entonces yo creo que sí es como un poder amar, ¿sí? A veces se nos niega y se le llena de muchos estereotipos y de muchos estigmas, cuando pues es un principio de la humanidad, de reconocernos en esa humanidad. Y pues estamos parafraseando, ¿no? Si no estoy mal al Che, pues que no, es como una frase muy común, pero que a mí me ha guiado en esos momentos cuando he dicho, bueno, está bien, no voy a mezclar la poética con la política. Y es como que el verdadero revolucionario está guiado por grandes sentimientos de amor, y que es imposible percibir un revolucionario auténtico que no posea esa cualidad. ¿Sí? Y cuando uno profundiza más, no solo en la vida de ella, sino en muchas más, y yo soy de las que a veces procuran no ir tan lejos, sino más bien más cerca al círculo íntimo de quienes para mí, como lo dice la compañera, son nuestros propios referentes, que bajo muchas adversidades no tuvieron posibilidades, bajo ese privilegio de clase, de acceder a información o de acceder a la poesía o a todo lo que a nosotras nos ha construido, pues también tienen una vida profundamente revolucionaria. Y cuando uno va a ver con lupa, son personas profundamente amorosas y sensibles. Pues yo creo que para sentir hondamente esas injusticias hay que estar lleno de un grado de sensibilidad y negarnos a mostrarla, que yo siento que es re curioso, porque cuando exponía las cartas yo me sentía reconocida como con varios compañeros que he tenido, que
no sé si es como de los chicos, pero plantean siempre esa barrera de no mostrar esa sensibilidad. Y una decirle como, oye, ya, abrázame. Pero sí. Debemos tener el manifiesto. Entonces es como romper, pero también respetar como que nos están sí, y ya como pues finalmente con todo eso también seguir celebrando como el ejercicio que vienes haciendo. Creo que pues en lo personal a mí me inspira, y si la revolución no inspira, pues no es mi revolución, y si la revolución no es poética, pues tampoco es mi revolución. Y gracias por traer a colación eso, porque me recuerda a la necesidad profunda que yo he sentido durante muchos años y que hago muy frecuentemente, de escribir cartas. Y por eso me aterroriza tanto las redes sociales y WhatsApp y eso, que es como una ausencia de la oralidad y de la escritura en papel, y de poder manifestarle a la gente a través de la correspondencia, eso que nos corresponde manifestarnos, de lo sensible y de manera íntima. Entonces es como abrazar y decir de qué importante seguir escribiendo cartas, y que algún día pues también no se hagamos de mira esta carta, las cartas que nos enviamos. Pero entonces es re lindo, ¿sí? como un llamado a no perder eso que pareciera ahora cada vez es más difícil de encontrar. Yo lo hago resto, pero de vuelta no Lo pasa logras, tanto. amiga, lo De logras. vuelta no pasa tanto, pero sí, ojalá podamos seguir escribiendo cartas. Una pregunta, bueno, voy a hacer 3 preguntas, pero como en forma también un poco de comentario. Primero es como que, agradecerte por la forma en que explicaste, por la forma en que mostraste a la escritora, una forma maravillosa. La pregunta es, ¿cómo empezaste a investigar de esa forma a estas escritoras? Es decir, ¿cómo empezó ese camino para llegar a pensarlas y acercarte a investigar de esa forma? Porque pues, hay diferentes formas de abordar a un pensador o a una pensadora. Entonces, ¿cómo fue ese camino? Si hubo extravíos, ¿cómo te fuiste encontrando en esa parte? La segunda es que a veces uno, por ejemplo, yo he leído a escritoras, Virginia Woolf, me encanta Virginia Woolf, pero yo nunca he leído el diario de Virginia Woolf, y he leído Hannah Arendt y nunca he leído el diario de Hannah Arendt, y creo que no lo compraría. Pero entonces uno dice son modos de lectura, ¿sí? Son modos de lectura. Y pues yo he visto los estudios femeninos, por ejemplo, estudios feministas, que cuando van a analizar a Virginia Woolf, yo una vez quería escribir sobre Virginia Woolf, y a mí me interesaría escribir, si yo fuera a escribir sobre Virginia Woolf, sobre cuáles son los aportes estéticos que ella hace como una gran escritora que es. Pero tal vez su vida personal no me interese tanto. Y acá es interesante eso de lo público y lo privado también en relación al diario, porque ahí viene la tercera pregunta. Los diarios no son escritos para que los lea lectores que quieren saber la vida íntima de la persona, ¿no? Si uno escribe o la carta, ¿no? La carta que ella se escribía pues era para una persona, no eran para nosotros. Entonces, pues ahí estamos como poniéndonos en qué posición, ¿no? Pero también es interesante y me parece muy bello decir pues todo lo que están hablando, porque también es como ya reflexionándolo, saliendo un poco de mi modo de lectura, que es distinto, pensar que el diario o esa parte íntima y las cartas le dan eso que estaba diciendo al final de la conferencia, le dan carne y cuerpo a la persona que fue grandiosa y fue conocida por sus ideas. Bueno, respecto a la primera pregunta, yo les contaba la vez pasada que mi primer acercamiento a esa forma de leer fue con Hannah Arendt. Una amiga me pasó las cartas de Hannah Arendt con Mary McCarthy, que se llaman Entre Amigas, así se llamó la recopilación de esas cartas, y me parecieron muy hermosas. Me parecieron además como yo había leído cosas de Hannah Arendt y había visto la película, y me contrastaba mucho con la imagen que me daba Hannah Arendt y las cartas, porque las cartas mostraban
una cierta fragilidad que a mí me asombraba, pero que al mismo tiempo me hacía sentir más cercana. Y entonces eso me hizo indagar otras correspondencias, en ese caso de Hannah Arendt, primero con Martin Heidegger, que también están recopiladas, y las que tiene con Karl Jaspers. Y me di cuenta que eran 3 correspondencias completamente diferentes. Una era Hannah Arendt siendo amiga, otra era la Hannah Arendt enamorada, y la otra era la Hannah Arendt que primero era alumna de Jaspers y luego fue amiga de Jaspers también. Y entonces pensé que yo también soy así. Tengo como distintas facetas y esas cartas además me ayudaron a encontrarme con los miedos de ellas. Y era un momento de mucho miedo en mi vida personal. Entonces fue bello encontrarse con que ellas también sentían esos miedos de una forma similar a como yo los sentía. Y entonces el primer acercamiento fue con Hannah Arendt, y por eso les decía hoy que es esas amistades esenciales que te van presentando a otras amistades y a otras amistades, y fue Hannah quien me hizo acercarme a Rosa de esta manera, porque Hannah también encontró en Rosa un referente de ese tipo. Claro, la había visto y su mamá la llevaba a escucharla, pero veía en ella otra cosa y se sentía identificada de otra manera. Entonces, ella también hace unas descripciones muy íntimas de Rosa. Y así comenzó el ejercicio. Es un ejercicio que a mí en particular me gusta mucho. Tiene también esa otra cara que mencionabas al final. Yo les decía la vez pasada, es como que uno está hurgando, está chismoseando en la intimidad de otras personas, y de hecho a veces por momentos se leen de esa manera. Me pasaba mucho con Hannah, sobre todo en las cartas que tiene con Mary McCarthy, porque ellas dos chismoseaban mucho y entonces uno se entera de un montón de secretos de un montón de gente como del medio. Y entonces, por ejemplo, Hannah Arendt detestaba a Teodor Adorno, pero es que lo detestaba con toda la fuerza de su corazón, y hablaba re duro de él. Y también, por ejemplo, hablaba muy mal de otra grande para mí, que es de Simone de Beauvoir. Entonces, eran contemporáneas, no se querían nada, sobre todo Hannah a Simone. Creo que Simone no era tan de vuelta, tan recíproco, pero yo también sentía eso, como qué loco y qué extraño estar leyendo esto que no fue escrito para que yo lo leyera, y que de hecho más bien tiene el carácter de lo secreto. Creo que también hay como cierto como morbo en ese asunto de destapar lo que está escondido. Yo personalmente sé que tengo que hablarlo con mi analista, pero encuentro mucho goce en esa experiencia de destapar eso que está allí como que no era para mí, que no me correspondía, pero aún así me dice cosas a mí, y me habla a mí, y me habla de mí también. De Virginia Woolf hay una biografía que me gusta mucho, que se llama Instantes de Vida, que es muy bella para entender también, porque en ella está muy imbrincada también la obra con su vida. Es muy bonita. Creo que esas eran las preguntas. ¿Sí? Sí. Es que dijiste 3, pero la segunda no la... Pues un poco el modo de lectura, pero pues ya la has respondido. Sí. Pero en realidad no hay un modo sistemático, es una cuestión muy de disfrute, honestamente. Es como, me gustaron estas cartas y entonces ahora quiero saber de estas y quiero saber de estas, y entonces ya tenía el diario y entonces ahora leía el diario y al mismo tiempo leía la carta más o menos que estaba escribiendo por esa época, y entonces al tiempo es realmente muy poco sistemático, más bien, porque con Hannah era eso, como que entonces, en este momento en que ella estaba sintiendo esto, por ejemplo, por Heidegger, escribe este libro, y a mí me parecía una cosa muy extraña, que era lo que les decía al final, ¿no? Al mismo tiempo que estaba memorizando poesías, estaba escribiendo contra el imperialismo. Entonces, son como dos caras que me resultan muy fascinantes. Pero sí, no es del todo sistemático. Creo que lo más sistemático es el profundo goce de la experiencia. Bueno, entonces podemos dejar hasta aquí por hoy. Muchas gracias a todos por haber asistido, de verdad.